Nueva Biblioteca del Niño Mexicano. Los recuerdos de Gabriel, por José Manuel Villalpando. Este es un texto muy extraño, lo reconozco. Toda la vida supe que debía contar mis recuerdos, ponerlos en papel, y no porque fuese yo un personaje histórico prominente, sino por el contrario. Creo que la historia la hacemos todos los que participamos en ella. Pero dije que era un texto extraño y lo repito. Sí, lo pensé siempre, pero lo escribí después de haber muerto. Tengo razones poderosas para regresar y narrar mi historia, la historia de mi juventud. Porque tengo que decirle, tengo que explicarle, debo platicarle a mi nieta lo que hizo su abuelo, lo que imaginó, los ideales que tuve, los momentos que viví, las difíciles circunstancias que los mexicanos de entonces tuvimos que enfrentar para que este país cambiara y se atreviera a dar un paso fundamental a partir de la Revolución Mexicana. Porque a veces me da la impresión de que ya se les olvidaron las razones por las que peleamos e hicimos una nueva constitución. Alguien tiene que recordárselo a las actuales generaciones. Creímos firme y sinceramente en construir un México mejor, pero tal parece que ya nadie se acuerda. Bueno, decir nadie es una exageración. Mi nieta, por ejemplo, se acuerda de mí muy seguido, y eso que no nos conocimos, porque nació después de mi muerte. Por eso mismo, porque ella me recuerda, porque ella me piensa y a veces siento que me llama, le quiero dar estas palabras sobre lo que fue mi vida. Esto no tiene nada de particular, ni es cosa de fantasmas o supersticiones. Es que simplemente el amor de un abuelo por su nieta va mucho más allá de la vida. ¿Y qué sería de nosotros si no creyésemos en la eternidad de los sentimientos? Pero antes que nada, permítanme presentarme. Me llamo Gabriel Rojano Palacios y nací en la ciudad de Puebla en el año de 1890. Sí, en pleno porfiriato. Eran los años de mayor esplendor del régimen impuesto por el general Porfirio Díaz, cuando todo el país agradecía la paz, el orden y el progreso que el dictador impuso al país. Luego de décadas de guerras con enemigos extranjeros, motines y cuartelazos, sustos y disgustos a toda hora, los mexicanos habían anhelado un gobierno fuerte que sostuviese el orden y permitiera que la nación progresara. Con don Porfirio al frente, había tranquilidad, había trabajo, había esperanzas, claro, para quienes podían tenerlas. Así viví los años de mi infancia, en el agradable ambiente que daba la tranquilidad pública. Parecían años felices. Las cosas marchaban más o menos bien. Cuando cumplí 10 años, llegó el nuevo siglo, el siglo XX. ¡Qué de ilusiones! ¡Qué de alegría! El tiempo avanzaba y una nueva centuria se iniciaba, llenando de júbilo a los niños de entonces. Ya no estábamos en el 1800 y tantos, sino en el 1900. ¡Qué emoción! Pero la emoción fue diferente a la que solía imaginar mientras jugaba con mis soldaditos de plomo. Fue en esos años, al despuntar el nuevo siglo, cuando me di cuenta de muchas cosas. Poco a poco, lentamente aparecía ante mis ojos una nueva realidad que seguramente mi ánimo infantil no adivinó antes y que, pensaba yo en esos días, los mayores, los adultos, preferían ignorar. Bastaba con salir de paseo al campo para darse cuenta. Era suficiente con caminar por algunas calles de Puebla para encontrarse con ella. La pobreza abundaba. Me fijaba en los niños que pedían limosna, sucios, descuidados, con una carita que movía a la compasión. Y nadie era capaz de responder a mis preguntas. ¿Por qué viven así? ¿Por qué no tienen una casita? ¿Dónde están sus papás? ¿No van a la escuela? Preguntas sin respuestas. Yo era bastante afortunado. No solo pude tener una buena educación, sino que, andando los años, ingresé al Colegio Civil del Estado, al antiguo y afamado Colegio Carolino de Puebla, donde los adolescentes comentábamos lo que pasaba a nuestro alrededor. Recuerdo muy bien cómo pasé a esta etapa de mi vida.
Un día dejé de jugar porque quise saber más de aquello que comenzaba a inquietarme. No olvido la escena ocurrida en el patio del colegio. En voz baja, varios compañeros hablábamos de los sucesos ocurridos en una región del país muy lejana a Puebla. Se trataba del mineral de Cananea, donde los mineros mexicanos habían sido masacrados por haberse atrevido a pedir mejores sueldos y condiciones de trabajo. Todos estábamos azorados. Habían disparado contra la gente que quería aumentar sus jornales. Un murmullo de desaprobación y de pronto que nos sorprende el prefecto de disciplina del colegio gritándonos y amenazándonos, acusándonos de conspiradores. Todos fuimos a dar a la dirección, donde nos regañaron por hablar de cosas que no eran propias de las personas educadas. Al año siguiente pasó otra vez lo mismo, pero ahora mucho más cerca de Puebla, en Río Blanco, por el rumbo de Orizaba. Nuevamente los obreros habían sido diezmados por las fuerzas del gobierno, y nuevamente en los corrillos callejeros, en los cafés, en las tertulias hogareñas, la gente lo comentaba en voz baja, temerosa de una reprimenda o quizá de algo peor. Fue entonces cuando conocí a un gran hombre, quien sería mi guía por el camino de la revolución. Él no pudo verla, pero yo siempre traté de actuar conforme a lo que él me había enseñado. Se llamaba Aquiles Cerdán. Un día caminaba con un grupo de amigos por la calle de Santa Clara y sin querer nos detuvimos ante la puerta de una casa. Discutíamos acaloradamente acerca de las declaraciones que el presidente Porfirio Díaz había dado a un periodista estadounidense, diciendo que vería con buenos ojos la formación de partidos políticos que compitieran por el sufragio popular en las siguientes elecciones. Alguno de nosotros elevó la voz y casi gritando exclamó que a nosotros, ¿qué podían importarnos las elecciones? Ni quién nos gobernara. Eso era cosa de viejos. Nosotros, los jóvenes, debíamos divertirnos. Algunos respondieron con una sonora carcajada, cuando de pronto se abrió el portón de la casa y apareció una figura seria, pero sonriente, que en tono mesurado nos dijo: ser joven no es pretexto. Mis compañeros, asustados, se echaron a correr. Yo quedé como petrificado frente a ese hombre que siguió hablándome con toda naturalidad. Ser joven no significa cerrar los ojos ante la realidad. Desde entonces, Aquiles Cerdán se convirtió en mi amigo y yo en su más joven seguidor. Con él aprendí el valor de la palabra democracia. Gracias a él conocí los derechos de un pueblo oprimido que deseaba luchar por liberarse del yugo que le imponía una clase social privilegiada. Por él me di cuenta de que, como decía Don Quijote de la Mancha, por la libertad se puede y se debe dar la vida. Y yo aún no cumplía los 20 años. Nunca olvidaré aquellas primeras palabras que le escuché decir: ser joven no es pretexto.